tenemos tema random, tema libre. Ustedes pueden hacer las preguntas de lo que ustedes quieran. Nuestros hermanos en el culto del día de hoy estuvieron bastante activos, estuvieron mandando bastantes preguntas a través de los papelitos que dejamos los domingos, y a través de la página web también tenemos varias preguntas. Nuestro público también tiene varias preguntas. Entonces, pues, que en el nombre de Jesús este sea un programa muy productivo y que pues podamos resolver muchas de sus dudas y de sus preguntas. Perfecto. Recuerden que no es como lo dice el pastor, sino como lo dicen las escrituras. Entonces vamos a dar el paso, a dar inicio. Por acá tenemos nuestras primeras preguntas. Dice, por favor explicar el versículo: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Mateo 18:18. ¿Se puede atar una persona así? Es exclusivamente, si vemos el texto, está hablando de Jesús a Pedro. Es como él está diciendo que le ha dado la autoridad para abrir la iglesia tanto a los judíos como a los gentiles. Más específicamente, no está hablando a todas las personas, sino exclusivamente a Pedro. No sé si alguien tiene el soporte bíblico. ¿El versículo como tal? Sí. El 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y el 17, el anterior, dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, ese es otro versículo, no es el que estaba mencionando yo, pero parece que es el que preguntan, ¿sí? Sí. Ajá. Entonces, ese versículo sí tiene que ver con la relación a la bendición o la maldición. La Biblia dice que la lengua, en el poder de la lengua está la vida o la muerte, la bendición o la maldición están en el poder de la lengua. Entonces, una recomendación que nos hace Jesús es aprender a hablar bien, y nos dice que no debemos maldecir, y entre eso está atar a las personas, o sea, las podemos bendecir, pero no las debemos maldecir o atar con cosas, con palabras. Bueno, vamos con otra pregunta. Por acá tenemos esta curiosa: ¿Dios le responde la oración a los ladrones? Sí, porque todos éramos ladrones. Si no escuchara a Dios a los pecadores, nosotros todos de alguna u otra manera hemos sido ladrones, aunque no queramos admitirlo. Cuando uno va al supermercado y se compra una uva, está robando. O cuando hace maña el trabajo, es ladrón. O cuando hace las cosas bien y hace las cosas de mala calidad, también está robando. Entonces todos éramos ladrones, entonces se oye a los ladrones. Y Jesús dijo que las prostitutas y los ladrones irían delante de nosotros al reino de los cielos. Además, para que se arrepientan tienen que orar, ¿no? Pues sí, es la forma en la que... Sí. Para que nos perdone tenemos que orar a Dios, pedirle a Dios que nos perdone. Entonces Dios se oye a los ladrones y a todo el mundo, hasta aún a los groseros, porque Él escucha las groserías de todos, o sea que sí oye. Pero es posible que un ladrón, por ejemplo, pida algo malo. Aún así, Dios lo escucha y lo hace. Bueno, en el crimen. Hay gente que pide, pero dice que la oración, cualquier oración que la gente haga, Dios la sí la oye, pero eso no significa que la responda. Dice que la oración sin palabra es abominación. Entonces eso dice en uno de los capítulos: si oramos algo contrario a las escrituras, es una oración de abominación delante de Dios, y de hecho Dios no la va a responder. Yo tengo una pregunta referente a eso. En Juan, yo les digo la cita, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esa es en Juan, creo que capítulo 9. Ya les digo. Porque es lo que la afirmación que hizo un ciego. Sí. Y expone su tesis. Es una, O sea, él creía eso. Él creía eso y expone su tesis, pero... Es él diciendo eso, pero según su creencia, su conocimiento. Pero no es que Dios no oiga a los pecadores. Sí, porque queda la duda, ¿cómo así que Dios no oye a los pecadores? Entonces la gente se va a arrepentir, como Dios no lo va a oír. Por eso es que yo digo que si escucha a los ladrones, también escucha a los pecadores. Sí, esa es Juan 9:31. Sí, ese es lo que dijo un ciego. Ya. No podría ninguno ser salvo.
Entonces, Exacto, sí, sí, sí. Sí, pero está mal. No es, por eso es que es muy importante tener en cuenta cuando uno lee la Biblia quién lo dijo y para quién lo dijo. Y como leer no solamente el versículo, sino leer un Contexto, poquito más sí. atrás y más adelante, pues para darse cuenta que era ciego el que lo estaba diciendo y no caer en No, eso de, Jesús, uy, porque soy pecador, entonces es eso no va a doctrina, escuchar. sí, Porque Exactamente. hay cosas en la Biblia que, como, sí, lo que sí sabemos que el ciego lo dijo, pero que esté bien no necesariamente está bien, es Sí. conforme a la escritura, no. Hay un caso de Abraham cuando en la historia de Lázaro y el rico, también dice que él oye, dice que parece que los ricos se van al infierno, según el postulado de Abraham, y los pobres por haber sufrido van al cielo, pero eso no es cierto tampoco. Pero lo que sí es cierto es que Abraham lo dijo así, pero que Dios esté de acuerdo con eso, no. En la enseñanza del día domingo el pastor mencionaba que para los años de Dios un año equivale a 1000 años. Sí, un día, perdón. Un día. Por ejemplo, en Génesis la creación pues tardó 7 días. ¿Eso quiere decir que fueron 7000 años? Es posible, sí, que haya sido 7000 años. De hecho, yo como bióloga ese era mi sueño, pues porque a uno siempre le hablan de las eras de la evolución, ¿sí? Entonces todos los eones, el cenozoico, el paleozoico, y yo me puse a hacer como con las escrituras y están en el mismo orden, y pues puede que la duración no sea 1000 años exactamente, pero sí va todo en el mismo orden de cómo se supone que fueron apareciendo las cosas. Entonces es chévere ver cómo no se contradice la ciencia con las escrituras, sino que al contrario es como más La evidencia. entera, sí, exactamente. Sí, eso es lo que se cree, que son 1000 años lo que invirtió Dios en hacer las cosas, cada cosa que dijo. Pastor, la hermana Liliana nos pregunta, por echarle mal, Liliana nos dice, ¿cuál es la diferencia y cuál es el significado de la inteligencia y la sabiduría? Bueno, según la palabra de Dios dice que el temor a Jehová es la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea que una persona que es temerosa a Dios puede llegar a ser sabio, pero una persona que se aparta del mal, que deja de pecar, puede ser inteligente. El rey Salomón también dijo, el que comete adulterio es falto de entendimiento y está relacionado con la inteligencia. O sea que inteligencia es apartarse del mal, del pecado, y sabiduría y conocimiento del santo o del... No, es del Santísimo, es la inteligencia. La inteligencia es el conocimiento del Santísimo y se aplicaría apartándose del pecado. Sí, que de hecho es de conocerlo a Él, entre más le conozcamos a Él, No nos apartamos. más inteligentes somos. Y cuando dice que les dio en Génesis inteligencia en la ciencia, aparecen los candelabros y todas las cosas del tabernáculo. Bueno, esa es otra cosa. ¿Es otra inteligencia? Sí, esto es sabiduría, pero en artes, en ciencias. ¿Y uno puede pedir eso? Sí, Salomón, por ejemplo, era muy sabio en el arte de gobernar y en otras cosas, pero poco inteligente, pues porque no hay mujeres. Sí, no era tan inteligente. Era poco inteligente. Que no se apartó. Según la palabra de Dios, hay sabiduría o personas que son sabias, como el rey de Tiro, que es el hombre más inteligente que ha habido en hacer negocios, contrataciones. Y el segundo de ellos es el tal a Jesús y también. En algún lado leí, obviamente no en la Biblia. Dicen que en la Biblia no lo dice, pero el hecho de que no lo diga no significa que no sea. Que no era permitido a las mujeres como pastoras, porque en la Biblia no lo decía. Eso sí se puede. No se puede decir porque no tenemos 2 testigos para decir que sí y los 2 testigos que no. Sí, exacto. Pero sí hay el testigo de Priscila y de Sí. que había gran multitud de las que se llaman las buenas nuevas. Y de las ¿no? diaconisas. O sea que sí podemos predicar como tal. ¿no? Y las diaconisas también jugaban un papel importante en la iglesia. O sea, porque hay muchas personas que cuando hay una mujer predicando, pues como que no. Sí, Sí, eso también causa mucho
el ver a una mujer en el púlpito o que está, no sé, predicando en alguna plaza o algo, siempre tratan como de discriminar a la mujer, pero pues lo que hablaba el pastor también es muy cierto. Cuando las mujeres se sentaban a los pies de Jesús era porque querían escuchar, porque querían aprender, entonces también tenemos como un lugar importante. Y es que Jesús le dijo a Marta, afanas y turbadas, y María escogió la mejor parte. Que le dijo, usted teniendo este privilegio, ¿por qué no se siente a escuchar también? Exactamente. Bueno, por acá tenemos otra pregunta de la página web. Dice, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no se revela a todo el mundo a la misma vez? Una vez por todas, así terminando este jueguito de libre albedrío y tentación. Porque Dios nos dio el poder de elección. Entonces, Dios sí pudiera obligar a todo el mundo y hasta el enemigo a arrodillarse, pero ese no es el asunto, sino que Dios nos dio a los hombres, porque nos hizo semejantes a Él, nos dio el poder de elección para elegir lo que nosotros realmente queremos, voluntariamente, si creemos en Dios o no, o lo recibimos o lo rechazamos. Pues es que Dios nos hizo así, porque no quería robots o personas que fueran como los ángeles, que no tenían el poder de elección, y en el caso de que eligieron, se rebelaron contra Dios. Siguiendo con este tema del libre albedrío, yo tengo una inquietud. Cuando Dios le pide a Adán que el árbol de la ciencia no provee fruto, en ese momento se genera el libre albedrío, pero la pregunta más allá ¿es antes del pecado de Adán o después de que pecó? No, cuando Dios hizo al hombre le puso, era necesario que usted es ingeniero civil, y usted sabe bien que hay unos cilindros donde se echa la mezcla, ¿cierto? Sí. Entonces se funde una columna, una viga, y se echa eso. Cuando se seca, se comprime el asunto, si da la cantidad de peso o de libras y se tiene que probar. Así también cuando Dios nos hizo a nosotros, era necesario ponerse ese arbolito ahí para que el hombre eligiera voluntariamente servir a Dios o no. Era para probar si él podía servir a Dios voluntariamente o no, para que fuera hallado perfecto. Pero resulta que después de la prueba no fue hallado perfecto. Usted como ingeniero, cuando se somete ese cosito, ¿qué hay que hacer? Tumbarlo. Sí, no sirve. No sirve. Y Jesús fue probado de la misma manera, fue tentado por los hombres, fue tentado en todo, y es el único hombre que así y fue hallado perfecto, y tenía las mismas condiciones y cualidades de Adán. O sea, desde que nos creó, nos hizo con él. Sí, por eso es que puse el arbolito, si no hubiera puesto el arbolito. Pero él quería que voluntariamente le amáramos. Eso, Ruth, a usted no obligó a casarse con Gabriel. Es igual, ¿sí? Voluntario totalmente. Así es, Dios también quiere que le amemos voluntariamente, no quiere que nadie le sirva forzosamente o que sin la capacidad de elegir le sirviéramos, no. Antes, cuando yo era pastor terrorista, que dicen por ahí, era que yo quería que la gente sirviera a Dios, y entonces oraba para que temblaba y la gente me tenía miedo, hasta que un día el Señor me dijo que Él no quería que eso, sino que la gente le sirviera porque le conocía y le amaba, no por miedo, porque un día el miedo se pierde. Entonces Dios quiere que le sirvamos voluntariamente y no nos obliga, a nadie le va a obligar. Si le quieren creer, que le crean; si no le quieren creer, pues no crean, porque es la decisión de cada persona. Pastor, un poquito hablando del libre albedrío. Una pregunta que tenemos es que dice, los ángeles no pueden tomar decisiones porque estaban para servir. Entonces, ¿por qué hay ángeles caídos, o en otras palabras, ángeles rebeldes? Porque aunque no fueron creados, en un momento tomaron esa decisión, impulsados no porque ellos pensaban, sino basados por Luzbel, que los incitó, les dio la idea y se rebelaron contra Dios porque quisieron ser, o sea, Luzbel quiso ser igual a Dios y se rebeló, y
muchos de los ángeles dicen que una tercera parte, aunque yo no lo he leído en la Biblia, se rebelaron contra Dios. Pero porque Él les dio la ¿qué? La idea. Pero entonces ellos tenían como tal la capacidad de hacerlo, lo que no tenían era permitir. Sí, o sea, Sí. podían decidir, pero o sea, tenían la capacidad de decidir, pero no era permitido que tomaran decisiones. Exactamente. No tenían el poder de decisión, pero sí eran seres pensantes. O sea que en el momento en que ya decidieron rebelarse, bueno, en el momento en que decidieron, por eso ya fueron rebeldes. Por acá tengo una pregunta un poco interesante. Dice, las Sagradas Escrituras dicen, arrepentidos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados. Si yo me arrepiento pero no me convierto, ¿mis pecados son perdonados? Hay una y un para, los cuales condicionan mi perdón. Gracias, Dios los bendiga y muchas gracias por este grandioso programa, me ha servido mucho. La Biblia dice, según por boca de Pedro, cuando le preguntan varones, hermanos, ¿qué hacemos? Y él dijo, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sí, perdónenme, va a ser si podemos buscar la cita bíblica como para tenerla de soporte. No, primera de Pedro. No, eso es Hechos. Ah, sí. Hechos, sí. El Señor Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que es una exigencia que todas las personas, para que sus pecados les sean perdonados, arrepentirse. No hay excepción. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y teniendo en cuenta que arrepentirse es sentir vergüenza, dolor y tristeza de haber pecado contra Dios, contra los hombres, contra la naturaleza y contra sí mismo. Si la persona no siente vergüenza, empieza por sentir vergüenza de sus pecados, no se avergüenza de sus pecados, realmente nunca se ha arrepentido. Y si hablamos de la conversión, no es simplemente la conversión de conducta, porque hay 3 tipos de conversión en la Biblia para ser perdonados. La primera conversión, que es la cuestión de convertirse de conducta, es pasar de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. Como el que dice, el que roba, no robe. No es que robe más poquito, no. Es que no robe más. El que adultera, no adultere más. El que fornicaba, no fornique más. El que mentía, no mienta más. Esa es cuestión de conducta. Todos debemos abandonar por completo el pecado, los pecados más bien. Y la segunda conversión que Dios pide es que también nos volvamos a Él. Dice, convertidos a Dios, o volveos a Dios y Dios se volverá a vosotros. Esa conversión significa que yo le debo dar a Dios el primer lugar en mi vida antes que cualquier cosa. Jesús dijo, el que no deja de padre, madre, hermano, mujer, tierras y todos los demás, no es digno de mí. Y tomando su cruz cada día y seguir. Quiere decir que debemos darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Hay gente que es cristiana, entre comillas, pero nunca Jesús ocupa, ni Dios ocupa el primer lugar en su vida. Entonces siguen siendo, aunque van a la iglesia y dan diezmos y ofrendas y todo eso, pero aún el Señor no ocupa el primer lugar, no se han convertido a Dios. No lo tienen como primer lugar. Y la tercera conversión que se exige según Isaías es que para que nuestros pecados, en el capítulo 1, versículo 15 o 16, dice, aprender a hacer el bien, restituir al agraviado y todo eso. Y después de eso sí plantea, dice, y vengamos y estemos en cuenta, y si tus pecados fueren como la grana o como la lana, entonces eran como la lana, y sí, ahí dice pero es necesario que las personas, cuando hablamos es aprender a hacer, o sea, dejar de ser oidor a ser hacedor. Esa es la tercera conversión que sirve para que seamos perdonados. Y no solamente para ser perdonados necesitamos hacer eso, sino también perdonar. Porque la Biblia dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
y también debemos pedir perdón, porque aquel que confiesa su pecado alcanzará misericordia, mas aquel que lo encubre no prosperará jamás. No sé si tienen toda la cita, hoy no tenemos el... Tengo acá la de Hechos 3:19 que dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y tengo Jeremías 31:19, que creo que es lo del dolor del arrepentimiento. Dice: porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Ese es muy buen versículo. Y la conversión de Isaías, Creo que es 1:16. Sí. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. note que ahí dice al principio desde la conversión de conducta y luego de aprender a hacer el bien. O sea que es indispensable arrepentirse, convertirse, perdonar, pedir perdón y confesar Los pecados. para que Dios nos pueda perdonar. No sé si quedó claro. O sea, hay 3 tipos de conversión: Entonces, conversión de conducta, sí, conversión de volverse a Dios, o sea, de que Dios ocupe el primer lugar en mi vida, y la conversión de hacer lo que se dice. de aprender a hacer lo bueno, o sea, de pasar de ser oidores a hacedores. Eso, de ser oidor a hacedor. De pronto ahí queda bien una pregunta que el domingo estábamos en Jóvenes hablando del nuevo nacimiento. Entonces en Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ese espíritu de ahí está con minúscula. Y en el siguiente versículo dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿a qué espíritu se refiere cuando dice que nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo más hábito de vida. Cuando el Señor propone hacer este trasplante, porque es un trasplante, no es un cambio, es un trasplante, ¿no? Quita uno un corazón, el corazón de piedra, y pone uno de carne. O quita el corazón incircunciso y pone uno circuncidado. Quita el hombre viejo y pone el hombre nuevo. Eso en cuanto al corazón. En cuanto al espíritu, nosotros tenemos espíritu de corrupción. Teníamos. O sea, sí, antes de conocer a Dios teníamos espíritu de corrupción, y Él lo quita y pone un espíritu nuevo. Cuando Él hace eso y pone su Espíritu Santo dentro de nosotros, es que nacemos realmente de nuevo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero es necesario que Dios nos dé un nuevo corazón y un nuevo espíritu para poder llegar a ser una nueva criatura. Lo único que queda viejo es el cuerpo, que esperamos ser redimido cuando Jesús venga, o la resurrección de los muertos en la primera resurrección. Bueno, cambiando un poquito de tema, tenemos por aquí una pregunta curiosa. Dice: ¿por qué los cristianos protestantes no consideraron dentro de la Biblia los libros apócrifos o deuterocanónicos, a diferencia de la Iglesia Católica, que sí los considera? Bueno, que esos libros deuterocanónicos pertenecen a los 400 años de oscuridad del pueblo judío, que están desde Zacarías hasta Mateo. En esos 400 años se escribieron esos libros, pero no fueron inspirados por Dios. Aunque no es que sean malos esos libros, yo los he leído y cuentan historias muy bonitas, y cuentan la rebelión de los macabeos ante Antíoco Epífanes IV, el Antiguo Testamento, y muchas cosas que hay ahí que sería bonito leerlos, pero en los mismos libros de deuterocanónicos se encuentra que ahí reconoce que no son inspirados por Dios, ni tampoco Jesús lo reconoció.
Cuando Jesús habla del Antiguo Testamento, habla de los libros de Moisés, el Pentateuco, habla de los profetas y de los salmos, pero nunca nombró los 4 o los libros de Deuterocanónicos. ¿Y los apócrifos es lo mismo? Sí, o apócrifos. Es el mismo, se le da el mismo nombre, es un sinónimo. Sí, son- Pastor, nos pregunta la hermana Adriana Cáceres en Oseas 6:2, nos pregunta, dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Pregunta ella, entiendo que lo de al tercer día nos resucitará se refiere al arrebatamiento, ¿está bien? Sí, está bien. Siguiente. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta de una compañera de trabajo. Voy a leer primero el versículo, Génesis 6, 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La pregunta básicamente dice, todos los hombres que habitaban en ese entonces eran descendientes de Adán y Eva. ¿A quiénes se refiere con los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Bueno, bíblicamente sabemos por las escrituras que Adán y Eva tuvieron muchos hijos antes de la caída de Adán, De salir del cuerpo. antes del pecado. Y esas personas que nacieron siendo hijas de Dios porque no tenían naturaleza pecaminosa. Cuando Adán pecó, entonces pasaron 230 años de que esas personas que estaban en el huerto no salieron. Y después de 230 años, cuando nació Enos, los hombres volvieron a acordarse que existía Dios, pero durante 230 años no se acordaron de Dios. Pasó ese lapso y las hijas y los hijos de Dios, que eran los hijos de Adán, nacidos en el huerto, que no habían pecado a la tradición de Adán, se salieron del huerto porque había un ángel que cuidaba la entrada, no la salida, sino la entrada del huerto. Entonces algunos de ellos se salieron y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con ellos. De hecho, esos varones, dice que le nacieron varones de renombre, pero también dice que había gigantes, ya había gigantes, pero no es que le nacieron de las hijas de Dios, los hijos de Dios y las hijas de los hombres nacieron gigantes, ¿no? Esa es otra cosa. Yo creo que esos son, por ejemplo, creo que Job es uno de ellos, de esos hijos que le nacieron a los hijos de Dios, Job, el libro de Job, ya que el libro de Job es uno de los más antiguos de la Biblia, creo que el primero que se escribió. Estábamos hablando acerca de los hijos de Dios, de la descendencia que tuvo Noé y sus hijos después del diluvio, y pues estábamos hablando que tuvieron que, pues como solamente quedaban ellos como familia, tuvieron que entre ellos procrear y pues poblar la tierra. Entonces el pastor decía que, ¿cómo es que era el orden? Que los negritos son de... Los hijos de Cam, por eso Cam significa color y todos los hijos de Cam eran de color. Eran de color, entonces digamos que de ahí se deduce que pues se pobló la tierra de Y personas. Cam fue el que pecó al ver a Noé desnudo, ¿cierto? Por eso como que los negritos tuvieron tanta esclavitud. Sí, es porque se les declara como siervos de sus hijos. Pero ya desde Jesús, ellos son libres. Sí, sí lo creen, ¿no? Yo tengo una pregunta relacionada con lo que tú hablas del pecado de Cam. Ahí habla que, es que no me recuerdo si dice literalmente que Cam conoció la desnudez de su padre. Al decir conoció, ¿es que solamente lo vio o algo más allá de verlo sucedió para que haya pecado? Yo entendí que como que él se cayó y no tenía calzones, ¿sí? Algo así. Por eso lo conocí. Busquemos la cita para poder poner en contexto. Aquí dice que vio la desnudez de su padre, no que No dice conoció, sino vio. Que la vio. Bueno. ¿Cuál es el versículo, Paz?
Es el 9:22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. O sea, en vez de taparla fue y dijo, ay, mire mi papá. De chismoso. Sí. Y por eso Cam fue maldito, ¿sí? Se puede decir maldito, ¿cómo se dice? No era el problema de haberlo visto, sino que lo hubiera cubierto y ya. Ah, ok. Entonces dijo, vio, listo, sí. Es que hay gente que interpreta que conocer es otra cosa y en la vida Sí, conocer es Es otra otra cosa. cosa, sí, Se entonces hace, sí. Pero la Biblia dice así y así debe Sí, ser. Vio. Pastor, una pregunta que les hacen del público. Cuando una persona tiene un negocio, da el diezmo de las ganancias, ¿cierto? O sea, no de todo lo que invierte o todo eso, sino de las ganancias. Quitar lo que invirtió de lo que vendió, ¿sí? Sí, hay que hacer por ejemplo, cuando uno tiene un negocio, entonces tiene que sacarlo el arriendo, de los empleados, todo. Y de las ganancias no brutas, sino netas, se saca el ¿Cuál dinero. es la diferencia? Brutos de todo. Ah, ok, de todo Pero lo que entró. si es de lo que se queda solo son netas, o sea, después de sacar los gastos, digamos que quedaron solo 2 millones, entonces de esos 2 millones da el 10, ¿no? Entonces una persona como Entonces, empleada... por ejemplo, vendió 10 millones, pero como tuvo que pagar todo eso y todas las ganancias, no eran 10 millones, pero al descontarle los gastos quedaron solo 2 millones, debe pagarle no los 10, sino los 2. O sea que una persona como empleada entonces también debe sacar lo del bus, lo de la comida, lo del arriendo. No, eso sí no es así. Es diferente, ya es de lo que se gana. Es Del lo que sueldo. gana de los sueldos. Porque si no dice que se gana lo que se come, entonces también, entonces no les da nada, porque generalmente nunca ahorran nada. Entonces no da nada. Ya entendí. Es de lo que se ganó en el Un mes. completo en el Si mes. ganó 800,000, pues 80. 80,000. Sí. ¿Y de eso hay testigo, pastor? ¿Cómo? ¿Hay testigo? ¿Cómo que Es que lo que la Biblia dice que es el diezmo. En el Antiguo Testamento, antes de que existiera la ley, ya habían dicho, por ejemplo, Abraham fue el primero que Dios diezmó aún de una correa, de 10 cordones de zapato, sacó uno para el Señor. Hasta en eso eran muy estrictos. Nosotros, en vez, pues, Dios dice que lo hemos robado. Y la gente alega que no, que es que eso es de la ley. No, es antes de la ley. Y aún en el libro de los Hebreos, para los que se roban los diezmos, en el libro de Hebreos, la Biblia lo nombra allá, dice que Jesús era superior a Moisés, Jesús superior al día de reposo, Jesús superior al sacrificio, y pone a Jesús como según el orden de Melquisedec, quien Abraham pagó los diezmos de todo. Abraham era el primer sacerdote del Dios Altísimo en Génesis, a quien Abraham le pagó los diezmos de todo. Y ahí hace la comparación que es muy interesante al hacerlo. Y dice, mire, Abraham pagó los diezmos y aún Leví, que era el que recibía los diezmos de todo el pueblo, también los pagó estando en las costillas de Abraham. Y si hecho los pagó Leví, también Aarón, que era levita, y también pagó a ese que era superior. Y también no solamente Abraham pagó los diezmos de los judíos, sino también de todos los árabes, porque todos los que salieron de las costillas de Abraham también pagaron diezmos hasta de él. Entonces no era solamente para los judíos. Eso no es que sea de la ley o no, sino para todo el el mundo. principio. Después de eso viene Jacob y él dice que de todo lo que me diera ese diezmo apartaré para mí. Y después de eso fue 430 años vino la ley. Entonces desde la antigüedad siempre habían pagado diezmos. Digamos, si una persona se gana 1 millón, la carta laboral dice, digamos, 1 millón, Sí. pero le descuentan salud y pensión, entonces recibe 800,000, digamos. ¿De cuánto da? ¿Del millón a de los 800,000? Generalmente es de los Lo que millón. del millón, Sí. así se le descuenta salud y pensión, es del millón. Sí, porque la pensión es para su beneficio y la salud también es parte de su beneficio. Entonces sería del millón. Si gana 1 millón, da al 100. Una pregunta. No el 11, ¿no? Bueno, tengo una pregunta. Dale. ¿Jesús conocía que uno de los suyos lo entregaría por el Antiguo Testamento o porque Dios se lo mostró? Esa es la primera pregunta. Sé que en Salmos 41:9
dice: aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que dio mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pero en Mateo no hace referencia al versículo de Salmo, sino de Zacarías, pero menciona a Isaías. No entiendo ahí si está haciendo referencia a Zacarías por un error ortográfico o qué pasó ahí. Nos tocaría leer los textos para hablar. Lo que sí sé es que a través de la escritura Jesús descubrió quién era. De hecho, hay profecías que Jesús dijo en cuanto a los finales de los tiempos y no eran nuevas, ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús aprendió mucho de la Biblia, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés aprendió a convertir el agua en vino en lugar de convertirla en sangre. De Eliseo multiplicó los panes de cebada, Eliseo, y el aceite. Y Jesús también multiplicó los panes y el vino. ¿Sí ve? Entonces, y los peces. Entonces, Jesús se aprendió de lo que ya estaba escrito y además dice que él vino a hacer lo que estaba escrito acerca de él. Entonces, sí, por las escrituras sí conoció y cumplió lo que estaba escrito acerca de él. Aún en la cruz cuando dice tengo sed, no es que la Biblia dice que diría tengo sed, sino para que en su sed le dieran a beber vinagre y así se cumplieron las escrituras cuando le pusieron la esponja. Entonces, en cuanto a eso, esa es una respuesta. La otra que usted hace, tocaría mirar bien el versículo, no sé si lo tiene, y lo revisamos para poderle explicar. Ya lo ubico. Bueno, mientras tanto, no sé si de pronto en el público tienen alguna última pregunta antes de que nos vayamos. Martica, ¿tiene una pregunta? Pastor, buenas noches. Quería saber sobre el cumplimiento de las 70 semanas que dijo Daniel. Bueno, las 70 semanas, según están determinadas sobre el pueblo de Israel, y no es sobre las naciones, eso es específicamente sobre Israel, y 69 semanas ya se cumplieron al dar muerte al Mesías. Sí. Falta la última semana, que es las 70 semanas que corresponden a los 7 años que son de la tribulación y la gran tribulación, que aún no se han cumplido, o sea, las 70 semanas no se han cumplido. Y es el trato de Dios exclusivamente para Israel, para salvación del pueblo judío, aunque no todos serán salvos, sino dice que un remanente, pero un remanente bien grande será salvo en la tribulación y la gran tribulación. De hecho, ese tiempo es solo para judíos la salvación, no es para nadie más. Dios los bendiga enormemente durante esta semana, que tengan dulces sueños, que en el nombre de Jesús las personas que están acá los acompañen a llegar a sus casas. Volvemos nuevamente el miércoles. Con la ayuda de Dios, pues ya las cosas van a estar normal. Vamos a tener nuestras cámaras, nuestra Biblia en la pantalla, pues para que todo sea un poco mejor y más cómodo para ustedes los que nos están viendo. Les recordamos que pueden compartir los videos, las 3 transmisiones las pueden compartir a través de YouTube, de nuestro YouTube, a través de nuestras redes sociales. En Punto y Coop nos pueden encontrar. Dios los bendiga y muchísimas gracias a ustedes por compartir esta noche con nosotros. Gracias, Dios los bendiga. Y hasta luego.